El objetivo de toda gran enseñanza espiritual es que puedas entrar en lo infinito hoy, residir en él de forma consciente y partir de él. En lo infinito te conviertes en el arquitecto y en el soñador de la gran matriz de expresión y creación. Si no lo haces, te quedas atrapado en los sueños y en las pesadillas de otros. La práctica de lo infinito consiste en soñar el nacimiento de tu mundo. La gente tiene que entender que no existe la muerte. A una persona como yo, que ha estado muerta, no le queda otra que verlo de este modo. El fin de algo siempre es el principio de otra cosa. No existe lo finito cuando te consideras un ser espiritual, ni hablar. Tener una experiencia cercana a la muerte o simplemente pensar en ella me parecía del todo imposible y fuera de contexto en 1975. No me lo habría creído. Nadie me habría podido convencer de ello. Hasta que un miércoles por la tarde estaba hablando por teléfono. Un rayo cayó sobre la línea de teléfono y me tocó. Me entró por un lado de la cabeza, me bajó por la columna y soldó los clavos de los tacones de mis zapatos con los clavos del suelo, los cuales me clavaron a él. Luego, salí disparado por el aire, me quedé suspendido en él y caí violentamente sobre la cama. Estuve muerto 28 minutos. Sufrí una parálisis cerebral durante 6 días y durante 7 meses una parálisis parcial. Tardé 2 años en aprender a andar y a comer. Nací en 1924 en un pequeño pueblo llamado Brig. Mi abuelo tenía 2 grandes fábricas textiles que ocupaban una calle. Todo el pueblo trabajaba para él en las fábricas. Había 2 hermanos, Otto y Fritz. Fritz era mi tío y Otto mi padre. Cada uno dirigía una fábrica. Una estaba en Freistadt y la otra en Brig. Éramos muy ricos. Entonces, con la llegada de los nazis en 1933, lo primero que hicieron fue disparar a mi padre a través de una ventana durante una noche vieja. Estaba tendido en la cama. Hablo de una noche de hace 15 o 18 años. Había tenido una discusión tremenda con la que entonces era mi esposa, que en paz descanse. Ya ha celebrado su día de la continuación. Nos habíamos peleado por una tontería, como sucede la mayoría de veces, sobre quién tenía que sacar la basura o algo así. Sin embargo, a mí me disgustó. Estaba en la cama. Me había acostado bastante pronto. Había cerrado de un portazo la puerta del dormitorio porque quería alejarme de todo. Cuando ya estaba en el dormitorio pensé, ¿qué voy a hacer aquí? Aún no son ni las 8, no me apetece acostarme. En el dormitorio no había televisor ni tampoco nada para leer. Por eso pensé, ¿qué le vamos a hacer? Intentaré dormir un poco. Por lo tanto, apagué la luz y me estiré en la semioscuridad de esa hora. Entonces me solté un poco, ya que recuerdo que pensé, ¿por qué la gente no se entiende? ¿Por qué cuesta tanto? Entiendo perfectamente por qué las naciones, las distintas civilizaciones y culturas, no se entienden entre ellas, ya que soy incapaz de entenderme con mi esposa, a quien quiero muchísimo. ¿Qué necesitamos para llevarnos bien? Recuerdo que me entristeció muchísimo. La primera vez que me morí tenía 6 años. Me puse muy enfermo y necesité muchísimas transfusiones de sangre. Pero tengo un grupo sanguíneo un poco raro, B negativo, por lo cual no encontrábamos donantes. Pasé una semana en coma mientras encontraban donantes de mi grupo sanguíneo. La fiebre se apoderó de mí y quedarme en él era terriblemente doloroso. Recuerdo que salí de él y me coloqué en una esquina de la habitación. Estaba flotando en la esquina tiritando y pensando, ¿quién es ese chiquillo? ¿Por qué está tan triste? ¿Por qué llora? ¿Por qué parece que no puede abrir los ojos? Me acerqué, me estiré a su lado y sentí el dolor. Cuanto más me acercaba al chiquillo, más dolor sentía. Por lo tanto, me retiraba a la esquina de la habitación. Llegó un punto en que no podía soportar más mi cuerpo ardiendo, ni el dolor en los ojos. Era como si me hubieran conectado a una batería y estuviera ardiendo, en llamas. Salí del cuerpo y me encontré en un lugar azul genial. No me importaba dónde estaba. Era mucho mejor que el lugar que acababa de dejar.
Me sentía cómodo y seguro. Entonces empecé a oír unas campanillas y una música. De golpe, ese lugar azul genial se convirtió en un túnel de luz por el cual empecé a andar. Entré en ese lugar de luz y observé lo que sucedía a mi alrededor. Las sensaciones y la belleza del lugar no me dejaban pensar en el mundo que acababa de abandonar. Tengo que decir que alguna gente alcanza la iluminación. A mí eso me iluminó. De golpe me acompañaban unos seres, unos ángeles. Les llamo ángeles porque eran luminosos, eran de un blanco translúcido y me abrazaban. Les pregunté, ¿quiénes sois? Al principio estaba asustado. Me dijeron, somos tus padres auténticos. Yo les pregunté, ¿y quién es ese chiquillo? Ellos respondieron, eres tú, pero no siempre has sido tú. El nazismo estaba en plena eclosión. Estábamos en 1934-1935 y cada vez había más restricciones para los judíos. La situación iba de mal en peor. Finalmente vinieron y se llevaron a Auschwitz a 35 mujeres mayores, a algunos viejos y a mi madre. Antes de que eso sucediera, mi madre se había enterado de que había una cosa que se llamaba el tren de los niños, Kindertransport. Rescataron a 5.000 niños judíos. En Holanda detuvieron a algunos que no llegaron a sobrevivir, mientras que los que estaban en los últimos vagones se los llevaron a Inglaterra. Como llegamos tarde, estábamos en los últimos vagones y por eso estoy aquí. Vi una luz en la cama y me hundí en la desesperanza. Así describiría ese momento. Me hundí en el pensamiento de qué función tenían las cosas. Entonces me quedé dormido, como si me hubiera quedado sin fuerzas, pero mientras me dormía, tuve la clara experiencia, el conocimiento certero de que iba a tener el sueño más profundo de mi vida. Al instante, noté que me aspiraban fuera de la cama. Lo he descrito a mis íntimos como la sensación que debe de tener una mosca cuando la vemos sobre una superficie y conseguimos acercarle la aspiradora lo más rápido posible. Entonces, al ponerla en marcha, creo que lo que le pasa a la mosca se asemeja a lo que yo sentí. Me aspiraron fuera de la cama. De golpe miré hacia abajo y yo seguía en la cama. Me notaba raro, rarísimo. Al instante supe que no era yo. Entonces pensé, madre mía, llevo toda la vida pensando que era eso. Recuerdo que pensé, pero si no lo soy, ¿qué soy? Después de entrar en ese lugar iluminado, experimenté un repaso panorámico de mi vida. Creo que lo más importante que se puede aprender sobre la muerte es, por favor, no tengas miedo de ella. Cuando te mueres, experimentas un repaso de tu vida. Revisas todos los sucesos de tu vida que tienen una carga emocional, positiva o negativa. Ves a todas las personas a quien has tratado mal, a todos los que has ayudado, a quienes has amado. Además, no se concentra solo en esta vida, sino en todas las vidas que has vivido. Revisas todas las cosas y todas las personas que has sido, y en ese momento tienes la oportunidad de liberar karma de todas esas vidas. El problema es que en Occidente no sabemos morir conscientemente. Por lo tanto, no aprovechamos esta oportunidad, este momento de despertar para liberar todos los impulsos de esas historias y llevárnoslos a nuestra nueva encarnación, a nuestra nueva vida. Todos los que piensan que no hay vida tras la muerte son estúpidos. No hay nada más que decir. He pasado por 3 experiencias de este tipo. Pero entonces, haces un repaso panorámico de tu vida. El gran libro del juicio, la sala de los archivos, donde todo está escrito, bla, bla, bla.
Verás pasar ante ti toda la vida en una visión panorámica de 360 grados. No te pierdes nada. Lo verás en segunda persona, como si se tratara de tu mejor amigo, que es la personalidad que intento transmitir en el día a día actual. Poder repasar la vida es una oportunidad de redención y de perdón, de descargar los impulsos de todas tus acciones. No es un juicio final, no es un lugar donde te justificas. De hecho, eres el juez, el jurado, el abogado de la defensa y el fiscal. Si puedes encontrar el perdón, el repaso durará un instante. Lo ideal es que puedas hacerlo antes de morir. No paro de tener incidentes psíquicos. Me empezaron a suceder cuando tenía unos 16 o 17 años. Empecé a ver cosas, pero entonces no me preocupó demasiado. Antes de tener un sueño, pasamos por un proceso de ensueño. Se trata de un proceso profundo. Este proceso en sí es ya una buena práctica de ensayo para la muerte y sus procesos. La forma en que dormimos, cuando nos vamos a dormir, nos estiramos y nuestra conciencia se retira en el interior. Nuestras experiencias, percepciones y pensamientos se disipan y parecen sueños. Luego, lentamente, muy lentamente, se hunden interiormente en una conciencia básica y luego nos quedamos en blanco. Así que salí y me fui a Londres el día de la victoria. No tendría que haberlo hecho. Subí al autobús y me fui a Londres. Llegué el día en que se declaró la victoria y los coches no paraban de dar bocinazos. Entré en un restaurante chiquitín que era un agujero en una pared de Swiss Cottage. ¿Conoces Londres? Muy bien. Entré y todas las mesas estaban vacías. Habría unas 6, era un local pequeño. Me senté en una mesa vacía. Yo iba de uniforme. Entonces entró un hombre alto, muy pálido, que llevaba un uniforme azul de las Fuerzas Aéreas. Se sentó en mi mesa cuando el resto estaban vacías. Me dijo, hola Renata. Yo le respondí, hola, ¿cómo sabes mi nombre? Me respondió, lo sé todo de ti. Le dije, ¿en serio? Yo quise coquetear. ¿Y eso es bueno o malo? Tendría unos 20 años. Me dijo, te traigo un mensaje. La situación parecía salida de la tele. Le dije, ¿cuál? Me respondió, toda tu familia ha muerto. Están todos muertos. Tu madre ha muerto, tu padre también. Todos han muerto menos tu hermana y tú. Creo que el alma se encarna en el cuerpo porque necesita aprender algunas lecciones aquí. Es una cuestión de elección. No sé si existe una línea temporal, si puede retroceder en ella o si existe un periodo de espera. Mucha gente me dice, John, ¿cómo sabré cuándo fallezca si mi madre va a estar allí si no se reencarnó? Yo utilizo una analogía de otro medio, fijaos. Tenemos un disco duro, que es tu alma al completo. De allí sale el programa John Holland, que está funcionando ahora. Por lo tanto, cuando me muera, cuando abandone este cuerpo, este programa John Holland para de funcionar y regresa a la base de datos, regresa al disco duro. Otra parte del disco duro empezará a funcionar, pero el programa John Holland siempre estará en la base de datos. Por lo tanto, creo que volvemos para que nuestra alma progrese y no cese de aprender lecciones, porque este es el lugar idóneo. Pero a menudo digo medio en broma, creo que la gente del otro lado debe de querer volver a la Tierra y aprender más lecciones. Supongo que a veces la gente del otro lado se pregunta por qué. Esta es la escuela de la vida y aquí se aprenden todas las lecciones. ¿Hay un lugar mejor donde el alma pueda aprender en esta densidad molecular? Es difícil estar aquí. Aquí es donde aprendemos las lecciones. Cuando abandonamos el mundo espiritual, unos se despiden de nosotros, mientras que aquí nos saludan. Cuando llega la hora de partir, la gente de aquí nos llora, mientras que los del otro lado celebran nuestra llegada y dicen, bienvenido a casa. Me enseñaron quién había sido. Me llevaron por vidas pasadas mediante una regresión, en la cual lo sentí y viví todo.
Estuve en el desierto y noté cómo la arena me golpeaba en la cara. Estuve en la selva chorreando de sudor. Fui una mujer dando a luz. Me ahogué en el océano. Me mataron en una batalla. Me raptaron de niño. Les pregunté, ¿quiénes son estas personas? Me respondieron, también han sido tú, pero no eres ninguno de ellos. Son solo experiencias que has tenido. Algo me arrastró fuera de la habitación y salí volando de ella, como un relámpago. De hecho, me encontraba en un túnel. Iba corriendo hacia una luz al final del túnel, a una velocidad inhumana. Las cosas pasaban volando a mi lado. Solo veía sombras y la luz al final del túnel. Iba tan deprisa que tenía que ir a toda pastilla. Finalmente llegué al final de eso que parecía un túnel y me encontré ante la presencia de esa luz. No era un foco de luz que existiera en un campo de oscuridad relativa. Era una luz expansiva que estaba en todas partes, pero que parecía más brillante y cálida en el centro, a pesar de que estuviera en todas partes. Sentí calidez, pero no solo en el sentido físico, sino la calidez que sientes hacia alguien. Se trataba de una calidez emotiva. Sentí una gran calidez emotiva y una paz increíble. Este repaso de la vida es la mayor enseñanza para entender el sentido de la vida, el objetivo, la dirección hacia dónde la encaminas y en qué consisten las cosas. Tras el repaso panorámico, el sistema de juicio es el siguiente. Si el Espíritu Santo no hubiera podido venir hoy, sino que el santo fueras tú y la vida que acabas de revisar, ¿habría alguna diferencia? Entonces, es cuando ves el valor de tu dignidad espiritual, el poder y la grandeza de tu persona. Entonces, eso cesa y entonces vuelves a ser tú. Tras eso yo era Daniel. Era ese ser divino espiritual, alegre y digno, que va en una dirección y sigue un objetivo. Entonces me mostraron el futuro, me mostraron lo que había venido a hacer a este mundo. Había venido a servir, a aportar mi granito de arena y a ayudar a la humanidad, al prójimo, a ser compasivo y atento. Me dijeron, si te vas ahora perderás esta gran oportunidad. Le pregunté quién les mató y me respondió que los nazis en los campos y que otros los quemaron en el tren. Le pregunté, ¿en serio? ¿A todos? Respondió, a todos. Entonces me di cuenta de que pasaba algo raro. Le pregunté, ¿tú quién eres? ¿Cómo puedes saber todo esto? Y me respondió, soy un trabajador social celestial. Le dije, ¿un trabajador social celestial? ¿De eso también hay allí arriba? Me respondió, sí. Le dije, ¿es como un ángel de la guarda? Me respondió que sí, que era una especie de ángel menor que se ocupaba de los humanos. Le pregunté si me conocía y me dijo que hacía muchos siglos que me conocía. No me lo podía creer. Le pregunté por qué habían matado a toda mi familia y me respondió que habían matado a todos los judíos. Mientras estaba en el ejército de tierra nunca nos hablaron del holocausto. No nos habían dicho nada. Era un secreto. Estaba ante la presencia de esa luz extraordinaria. Recuerdo que de golpe me sentí muy avergonzado y abochornado. Por otro lado, tenía muy claro que la vergüenza y el bochorno no tenían otro origen. No me sentía juzgado. Me sentía como si la reina de Inglaterra se presentara en tu casa sin avisar y la casa estuviera patas arriba. Normalmente siempre está bastante limpia, pero en ese momento concreto no. Cuando la reina entra haciendo aspavientos, aunque no te juzgue por ello, sigue siendo la reina de Inglaterra y la casa está hecha un asco. Así que le dije, ¿han matado a todo el mundo? Me respondió que sí. Estaba conmocionada, aún lo recuerdo. Me dijo, pasaré una temporada contigo. Estuvo conmigo 3 días. Por la noche me alojaba en una residencia. Pregunté si me podía quedar a dormir y me dijeron que sí. Me dijo que se llamaba John. Era muy pálido y tenía los ojos muy azules.
Quise hacerle algunas preguntas y accedió a ello. Le pregunté si era judío y me dijo que no. Le pregunté si era cristiano y me dijo que tampoco. Cuando le pregunté qué era, me dijo que allí adoraban de forma distinta. Le pregunté si había un Dios y me dijo que sí. Cuando le pregunté qué aspecto tenía, me dijo, no tiene aspecto, está en todas las cosas. Eso lo recuerdo. Le pregunté por qué este Dios permitía todo esto y me dijo, esto lo hacen los hombres, eligen libremente. Le pregunté, ¿mi pueblo quería morir? Me respondió, sí, es probable, porque ha eliminado mucho karma. La gente de los campos eliminó su karma. Era como una bonificación o algo así. Estaba sorprendida. Así que le dije, ¿así que tú crees que se puede elegir absolutamente todo? ¿Qué me dices de las personas malvadas como Hitler? Humanos inacabados, me respondió. También le pregunté qué pasaba cuando te morías, y me dijo que vas a un lugar donde paseas y aprendes lo que has hecho, lo que has aprendido, y ves lo que te queda por aprender. Allí se ocupan de todo. Le pregunté, ¿da miedo? Me respondió que de ningún modo. También le pregunté qué les pasa a los malos de verdad. Y me respondió que les falta madurar, que el mal es solo desconocimiento. Entonces le pregunté cómo aprenderían, y me respondió que aprenderían convirtiéndose en lo que habían odiado. Por lo tanto, le pregunté, ¿Hitler se convertirá en judío? Me respondió que era lo más probable, que solo podías aprender después de ponerte las sandalias del otro. En todas las grandes religiones, tanto orientales como occidentales, existe la tradición de la reencarnación. Se había escrito sobre ello. En el budismo y el hinduismo nunca se ha escondido. En el judaísmo, la reencarnación es una creencia antigua y dominante. Se denomina Gilgul Haneshimot y forma parte de la religión. En el cristianismo, la creencia en la reencarnación estuvo presente durante muchos siglos tras la muerte de Jesús. Los romanos no la erradicaron hasta el siglo VI. Por lo tanto, es un concepto existente en los inicios del cristianismo y en toda la historia del mismo. Hasta en el mismo Islam y en la tradición sufí, la creencia de la reencarnación se encuentra de forma bastante evidente. Por lo tanto, está en todas las tradiciones religiosas. También está de algún modo en las tradiciones científicas, pero no se ha escrito sobre ello, por miedo a que les consideren raros, extraños o distintos. Por lo tanto, era bastante nuevo utilizar la reencarnación como terapia. Muy poca gente lo practicaba. La novedad consistía en utilizar los conceptos antiguos de reencarnación y vidas pasadas como una modalidad terapéutica. La ciencia occidental acaba de entender que existe un campo de energía inteligente que lo conecta todo en nuestro mundo y más allá del nuestro, en todo el universo. Nuestras ciencias acaban de entenderlo mediante experimentos, estudios y distintas ecuaciones que dicen que este campo existe. Es el lugar en que nos encontramos ahora, el lugar donde las tradiciones antiguas e indígenas siempre han empezado, ya que siempre han empezado en un lugar donde formamos parte de todo, donde formamos parte de una experiencia mayor. Todo está conectado. En vez de intentar explorar y demostrar la existencia de este campo, se han dedicado a entender cómo vivir en esta existencia, lo que implica la vida y la muerte y qué significa el tiempo que pasamos juntos en este mundo. Fue la primera vez que oí. Iba a decir que oí un pensamiento. No era una voz. Era una voz sin voz, pero que transmitía palabras. El pensamiento de energía que recibí decía: eres perfecto tal como eres. Y estoy encantado contigo. Oí algo sorprendente. Te tienen que decir que eres incapaz de hacer nada malo o equivocado.
Yo iba pensando en eso. Bueno, en mi experiencia he hecho cosas malas y me he equivocado. Entonces se me ocurrió este pensamiento al instante. Se trata de un proceso mediante el cual eres más bueno que antes. A esto se le llama evolución. Es un proceso, es simple y está totalmente aceptado que no has hecho daño a nadie ni podrías hacérselo a nadie. En ese momento tuve un sentimiento de absolución. Les dije, estoy asustado, no quiero regresar. Y él me dijo, si no quieres, no tienes que irte, puedes quedarte con nosotros. Pero si te quedas, desaprovecharás una gran oportunidad de hacer de tu vida lo que habías venido a hacer. ¿Sabes cuántas almas están haciendo cola para poder tener un cuerpo pequeño como el tuyo? Es una gran oportunidad. Yo respondí, pero es que no quiero volver, me duele mucho. El rayo panorámico de tu vida es el mayor de los regalos. Todo el mundo debe entender que es mayor de lo que pensamos. Es más magnífico y más bello de lo que podríamos haber soñado. Tenemos posibilidades infinitas de creación. Experimentarás ese repaso de tu vida. Verás como toda la vida te pasa por delante. Será un holograma con profundidad, color, sonido e imágenes. Tendrá una sensualidad y una sofisticación únicas y maravillosas. Es muy bello pensar que existe un sistema que graba todo lo que hemos hecho para que seamos capaces de recordarlo y extraer una lección. Cuando ves el repaso de tu vida, no eres una persona indefensa y asustada que cree que nació pecadora. Eres un gran ser espiritual digno y poderoso que busca el sentido y la dirección de la vida que ha tenido. La gente que tiene cerca la muerte, sobre todo el que se enfrenta a ella de forma súbita, pasa por una secuencia de experiencias bastante estereotipada, que consiste en experimentar el repaso de la vida, pasar por un túnel, salir del cuerpo y percibir lo que sucede alrededor. En otros casos también se puede sufrir una proyección astral hacia otras zonas, o encontrar un ser de luz, Dios, la luz divina, o bien pasar por una experiencia en que se juzgan o les juzgan. De nuevo, vemos una especie de orden universal que se acerca a una cierta frontera, que ellos consideraban una línea de no retorno, y en que tienen que decidir si van a volver o no. De algún modo sienten la influencia de las esposas, de los hijos, de otros parientes o del trabajo. Sienten que una parte significativa de su vida aún sigue inacabada y por eso deciden regresar. ¿Qué pasará conmigo?, pregunté. Y me dijo que sería una gran artista y que pintaría el mundo que ya no existía. Que me casaría, que sería muy compatible con mi esposo, que tendría 4 hijos y que llegaría a una edad avanzada. Todo eso ya ha sucedido. Me dijo, serás pintora. ¿Qué más me dijo? Yo tenía un montón de preguntas. Un momento me puse celosa y le pregunté si estaba trabajando en otro caso. Me dijo que sí, con una chica que había perdido las piernas durante los bombardeos y que la veía por las tardes. También le pregunté, ¿dónde me habías visto antes? Me respondió, fuiste bailarina en Siria y te maté. Le dije, ¿tú me mataste? Me contó muchas otras vidas. También le pregunté qué pasaba cuando llegabas allí y me contó paso a paso y de forma detallada lo que sucedía, las opciones que tomas y los lugares a donde vas. Puedes ser cristiano y estar en el cielo o puedes viajar por el universo. También puedes quedarte flotando como un espíritu y sentarte en el regazo de la gente cuando van a la ópera. Eso me encantó. Entonces le pregunté que si de mayor, si has sido muy bueno, te conviertes en ángel. Me dijo que no.
Le pregunté por qué y me dijo que era una especie totalmente distinta. Le pregunté que si cuando nacían eran ángeles pequeñitos y me dijo que no. No, Dios piensa que eres un ángel y a veces Dios piensa y dejas de existir. Por lo tanto, los humanos podríais vivir para siempre, mientras que los ángeles no son tan buenos. Le dije, ¿de verdad? Me quedé fascinada. Entonces me fijé en lo pálido que estaba y pensé, no sé, él no me lo había dicho, pero creo que cogió el cuerpo de un piloto de las fuerzas aéreas y lo utilizó para ser humano, como si fuera un coche. El espíritu del ángel estaba en ese cuerpo. Era muy raro. Fuimos a muchos restaurantes juntos. Yo veía lo que pedía y comía, pero nunca le vi masticar. Cuando le cuento esta historia, la gente me pregunta, ¿masticaba? Nunca le vi masticar. No recuerdo haberle visto masticar con la boca. Me dijo, he aquí tu función en esta vida, tu misión. Lo entendí con la mentalidad de un niño de 6 años, la mentalidad de alguien que tiene 3000 años. Entendí que si elegía quedarme, mi tarea sería de servicio, de curación, de intentar con pequeñas cosas marcar la diferencia en este mundo y aliviar el dolor. Pero estaba asustado. Mientras me decidía y esos seres luminosos me abrazaban, de golpe mi corazón físico se detuvo y volví a mi cuerpo. Volví a estar atrapado en el cuerpo físico, envuelto en el dolor. Mi corazón volvió a latir. Podía sentir el calor, el dolor. Notaba cómo tiritaba. Notaba que tenía espasmos, chillaba y lloraba. A la mañana siguiente me desperté y la fiebre había remitido. Cuando empecé a preguntarme sobre la vida y sobre todo lo que pensaría una mente despierta en tal circunstancia, de golpe me encontré en un ambiente totalmente distinto. Delante de mí había miles de millones de partículas individuales de luz. Eran partículas de materia, como energía. Parecían pequeñas amebas. Tenían una pulsión. De algún modo, parpadeaban. Todas estaban interconectadas. Era un mosaico de unidades interconectadas de energía. A medida que estas unidades interconectadas de energía parpadeaban, cambiaban de color. Al cambiar de color, cambiaban de forma. Cuando cambiaban de forma, la unidad que tenían al lado también cambiaba de forma, y así sucesivamente. Era una especie de masa vibrante que tenía una pulsión. Estaba creada por unas partículas individuales que nunca perdían la conexión entre ellas, pero que a la vez mantenían su individualidad. Fue una visión remarcable, porque al contemplar esta increíble pieza de joyería del universo, vi los verdes más verdes, los rojos más rojos, los azules más azules. Tenéis que entender que fue un milagro, porque soy daltónico. La segunda vez que me morí fue en el Amazonas, en una ceremonia, trabajando con los chamanes y las plantas medicinales. Durante la ceremonia estaba en un estado muy alterado de la conciencia, estirado al lado del río. De golpe, olí el hedor putrefacto de algo que se estaba descomponiendo. Me miré el brazo y se estaba pudriendo. Noté la sensación de putrefacción. Vi el hueso, los gusanos y los bichos. Me estaban mordiendo el cuerpo y sentía el dolor. El hedor era insoportable. Me asqueaba y me hacía venir náuseas.
Luego me miré el brazo izquierdo. El brazo izquierdo seguía intacto, pero las manos ya empezaban a pudrirse. Entonces me miré el pecho y vi toda la caja torácica y las costillas. Intenté chillar, pero no pude. El hedor era nauseabundo. Entonces a mi lado apareció un gran pájaro. Me picó los ojos, me hundió el pico en los ojos y me arrancó el rostro. Me arrancó la cara, se la llevó y la tiró al río. Igual que tiras un poco de leche al café. Se la llevó y la tiró al río. Yo estaba chillando porque me había quedado sin cara. Entonces perdí el sentido. Cuando regresé al cuerpo, fue la primera vez en muchos años, me di cuenta de que la muerte que había experimentado era la muerte simbólica de iniciación de los chamanes. Era la muerte de mi yo social, de todas mis expectativas, de todos los contratos sociales, de todas las promesas que le había hecho a mi madre, a mi padre, a mí, a los curas que me educaron y me dijeron cómo debía ser y en qué debería convertirme. Fue la muerte del ser social. La pérdida del rostro era la pérdida de la persona, del ego, de un rostro que realmente no me pertenecía. Después de eso, cuando me miraba en el espejo, me veía a mí y no la cara que había esculpido cuidadosamente para representar el éxito, la profundidad, la elegancia y la suavidad que me parecían importantes en esta vida. El rostro tenía que morir para que pudiera descubrir quién era en realidad. Durante mis primeros 25 años, eso lo tengo claro, tuve que pasar por todo el dolor, angustia, broncas y brutalidad que había infligido al resto. Era un tipo duro. Mido 1,92, peso 113 kilos y era intratable. Todo lo solucionaba a las malas, pero luego me cansé de darme batacazos. Después de los repasos vitales, te espabilas. Lo que quiero que la gente aprenda es que no debe de tener miedo a lo que vendrá, porque vendrá igual. Con esta información, vuestros actos de hoy harán que esperéis el mañana y no lo temáis. Yo ya he repasado 3 veces mi vida y he visto las diferencias para poder valorar que voy madurando y soy mejor. Pero eso no surge del miedo ni de estar asustado, sino que tienes que trabajarlo. Quiero tener una gran vida espiritual. Además, quiero disfrutar de la vida física y mental que da valor a la emoción. Quiero celebrar todos los días que estoy aquí y crear el mejor repaso panorámico de la vida que se pueda tener. Hay una cierta forma de juicio y repaso, aunque se pueda presentar de formas distintas. A algunas personas se les presenta en forma de visiones destacadas, a otros en forma de mosaico de visiones, a otros en forma de una película seguida. A veces se remonta desde la situación peligrosa en que la muerte es inminente y empieza a rebobinar como una película hasta el nacimiento. A veces empieza en el nacimiento y en la repetición del mismo. El último día que pasé con el ángel, estábamos en Hyde Park sentados en un banco. Me miró y me dijo: "Para de hablar, Renata". Me miró, sus ojos centellearon y me dijo: "Ya he terminado mi trabajo, ahora tengo que irme. Todo saldrá bien. Lo primero que tienes que hacer es ir a Baker Street y alistarte al tercer ejército de intérprete. De este modo, podrás llegar a Estados Unidos. Adiós". Le pedí que se quedara un poco más, pero me dijo: "Tengo que irme. Si me necesitas de verdad, haz esta señal. Haz un triángulo así de grande dentro de un círculo. Di mi nombre y vendré. Pero no lo hagas si no me necesitas de verdad". Lo he hecho cientos de veces, pero no le necesitaba de verdad y no ha pasado nada. Así que se fue y ya está.
Fui a Baker Street y vi que estaban colocando un puesto con un cartel que ponía Oficina del Tercer Ejército, EUA. Fui hasta el puesto y pregunté si necesitaban voluntarios. Me preguntaron qué sabía hacer y les dije que hablaba alemán e inglés y me alistaron como intérprete. Así que trabajé de intérprete durante la invasión. Cuando los hombres de la antigüedad hablaban del cielo, siempre levantaban los brazos así. ¿Esos cielos eran múltiples? ¿Tenían una dimensión superior? Utilizaban el término cielo hace 5000 años para denominar lo que nuestra sociedad tecnológica y esquemática, dominada por los hombres y gobernada por el hemisferio izquierdo del cerebro, considera unos espacios de estado dimensional superior. ¿Hablamos de lo mismo? De nuevo, he aquí el valor de regresar a las tradiciones antiguas, ver cómo miraban el mundo, intentar verlo a través de sus ojos y preguntarnos qué sabían que hemos olvidado. Los chamanes entienden que tenemos unas pocas oportunidades limitadas para experimentar lo infinito y tener una experiencia individual como seres luminosos. Solo tenemos 6, 7, 8 vidas para hacerlo. La reencarnación y la eternidad no es algo que se nos da, no es una garantía, sino que es una posibilidad para aquellos que tengan el valor, la integridad y la disciplina de retener su individualidad más allá de la muerte. Lo que han hecho las religiones es universalizar estos conceptos. Dicen que se trata de un derecho que todos tenemos desde que nacemos. Sí que es nuestro derecho, pero no se nos da. Si no tienes la fuerza ni el valor para influir en tu destino como ser infinito, regresarás al gran manto, a la gran fuerza vital de la creación. Tus moléculas se disolverán. Solo los hombres y mujeres sabios son capaces de dar este salto hacia lo infinito y recordar quiénes han sido siempre. La muerte ya no volverá a tocarles, nunca más. Cuando te das cuenta de que nunca te mueres porque nunca has nacido, el miedo a la muerte cambia por completo, porque sabes que te reunirás con tus seres queridos bien al otro lado o aquí, en su forma física. Está muy relacionado con ahuyentar los temores. Sabes que no se puede parar. Sí, claro, nos quitan el cuerpo físico. Los cuerpos mueren, pero la conciencia, el alma, el espíritu, sigue. Eso es realmente nuestra esencia, nuestra parte importante. No lo es tanto como el cuerpo físico. Si lo radicalizamos un poco, es como tener un coche. Tú eres el conductor del coche y empiezas a creer que eres el coche, pero no lo eres. El coche se estropea, sales de él y te compras otro, que a lo mejor será de otro modelo, de otra marca, de otro color. Así somos nosotros. Cambiamos de raza, de religión, de sexo y de nacionalidad porque tenemos que aprender de todas partes. Vi esos colores y supe cuáles eran. Nadie tuvo que decirme, ya sé que nunca has visto este color, es el verde. Lo supe. Recuerdo que pensé, Dios mío, ¿eso es lo que la gente ve en la Tierra? Quería acercarme. Sentía un deseo profundo de acercarme a ese campo de energía en pulsión, vibrante y de una belleza inexplicable. Pero a medida que me acercaba, a medida que lo intentaba, se alejaba. Recuerdo que pensé, Dios mío, ojalá también estuviera por aquí. Y cuando me di cuenta me rodeaba. Cuando vi que me rodeaba pensé, a lo mejor puedo acercarme sigilosamente. Pero no podía desplazarme tan deprisa. Hiciera lo que hiciera, no podía acercarme, aunque deseaba intensamente acercarme y unirme a esa energía.
Un guardián no es un gran elemento poderoso, como un arcángel o algo así. Es un ser espiritual de tu grupo concreto que tiene asuntos pendientes, pero también tiene el derecho de ayudar a Dios y darte apoyo. Lo satisface como cuando un padre ayuda a un hijo y tiene una sensación de recompensa a cambio. Por lo tanto, existe una diferencia entre la experiencia cercana a la muerte y la estructura auténtica de la espiritualidad. Yo ya he pasado por esto 3 veces. Soy una persona normal, pero vivo el día a día. No me considero el centro del mundo, ni mucho menos, pero soy consciente de la muerte y de la espiritualidad, de los múltiples niveles de la conciencia y de esas identidades, porque los he experimentado durante la muerte. Por eso no puedo dejar de ver el mundo según esos niveles. Cuando te miro, por ejemplo, puedo ver la muerte, el movimiento y la energía entre nosotros. Veo los colores a tu alrededor y puedo ver otros niveles de conciencia que interactúan con tu vida espiritual y mental ahora mismo. Es algo que no puedo elegir. Por eso he decidido asistir a los moribundos. Si estoy con ellos, puedo ayudar a que se despidan de su familia y que el traspaso sea tranquilo. Puedo decirle a la familia que hizo todo lo que pudo, porque pudo percibir y ser consciente de estos niveles de conciencia. Tengo empatía y gracias a ella puedo ayudarles. La intención es lo que ayuda al ser espiritual a desarrollar su potencial. Las acciones no son importantes, sino por qué las haces. Esa también es la gran lección del repaso panorámico de la vida. Pon atención a lo que haces y no te mientas, porque todo va a volver y vas a verlo. No te puedes engañar a ti mismo. Entonces, ¿qué sucede? Morimos, abandonamos el cuerpo, flotamos. Al final nos encontramos en un estado de renovación que llega bastante deprisa. Esto significa que existe una luz, una energía y otras que nos rodean cuando hemos dejado el cuerpo físico. La gente o los espíritus de nuestro alrededor pueden ser familiares, los padres, los abuelos, gente que ya está en el otro lado y que nos saluda. Es una especie de reencuentro. O pueden ser figuras espirituales de nuestra tradición que facilitan y hacen más cómoda nuestra transición al otro lado. La renovación proviene de esta luz. El espíritu se oxigena y se renueva. Al final pasamos a una fase de decisión. ¿Cuándo regresas? ¿Cómo vas a volver? ¿Qué padres vas a elegir? ¿Qué lecciones vas a elegir aprender? ¿Cuál es tu plan espiritual para la vida futura? Cada fase, cada paso y cada nivel tienen un objetivo. No hemos tratado los 7, pero son una especie de pasos de preparación para volver o finalmente para no volver, porque sin duda el objetivo es no tener que reencarnarse más y dominar todas las lecciones. Pasan unos años y ya tengo 40. Luego cumplo 41. Pinto paisajes y tenemos una galería de arte. Tengo una galería en Palo Alto, California. Todos los días se presentaba una mujer a mi encantadora galería y no decía nada. Se quedaba sentada en una silla. Al final le pregunté cómo se llamaba y me dijo que Dixie. Le dije, ¿Dixie? Tenía una gran peca en la frente. Nunca decía nada. Al final un día me dijo, el maestro me ha dicho que tienes que cerrar la galería. Le pregunté, ¿por qué? El maestro ha dicho que lo prometiste, me dijo. ¿Que lo prometí? Le respondí. Me dijo, el maestro dice que ya no puedes decidir y ahora ya no venderás más. Cuando tuve que pagar el alquiler no tenía suficiente dinero. Y al mes siguiente igual, por lo cual tuvimos que cerrar la galería. Me fui a casa y me llamó por teléfono. Me dijo, ¿puedo ir a tu casa? Ella vivía en San José. ¿Y contarte por qué has tenido que cerrar la galería? Le dije que sí. De nuevo oí esa voz sin voz de mis pensamientos. Me dijo, no podrías acercarte más a eso de lo que los ojos se pueden acercar a la nariz. Cuando te mueves, también se mueve, debido a que tú y eso sois uno. Y no hay desconexión. Eso eres tú. Y por lo tanto también se mueve contigo. Y estás donde intentas llegar,
Estás sumergido en la unicidad que estás experimentando. Eso es lo que hice. Sin duda, el siguiente pensamiento fue: ¿te imaginas que le parezco tan bonito como él a mí? Sin duda, ya sabía la respuesta de forma intuitiva. La conciencia de mi propia belleza no me llegó como cuando en la tierra alguien te dice algo bonito sobre tu persona y te sientes orgulloso. Simplemente pensé: sí, claro, todo es tan bonito. ¿Cómo podía haber fealdad en los lugares, en las personas, en cualquier sitio? Y mucho menos en mí. Os describiré a Dixie. Parecía una lechera de Kansas. Era una mujer inmensa. Tenía una gran peca marrón aquí. Era de lo más ordinario, ya que no me dijo quién era ni a qué se dedicaba. Me dijo: el maestro me ha dicho que tengo que contarte una historia. ¿Qué historia?, le pregunté. Me dijo: la historia es que ya has vivido antes. Eras la hija de una madre que tenía un puesto de verduras en el mercado de una pequeña ciudad a las afueras de Polonia. Yo le dije: ¿ah, sí? Tu madre solía remojar las verduras con agua, que estaban en una gran mesa de madera agrietada. El agua se colaba por las grietas y mojaba el suelo. Ahí me sentaba yo y dibujaba con un palito a todos los que pasaban. Mi madre me decía angustiada: no hagas eso, está prohibido. No se permite dibujar a los humanos, porque el hombre está hecho a imagen de Dios. No puedes dibujar a la gente. Yo siempre dibujaba a la gente y ella lo borraba con el pie. Esta es la situación. Luego llegaron los cosacos e incendiaron nuestro pueblecito, así como a mi madre, la casa donde vivíamos y a mí. Morí quemada como mi madre y el resto. Sabemos que nuestra alma, lo que llamamos el alma, es una esencia energética. A principios del siglo XX se hicieron una serie de estudios que intentaron calcular cuánto peso pierde un cuerpo en el momento de la muerte. Daba igual si era un hombre de 130 kilos o una mujer de 50. El peso que perdían era de 28 gramos. Creo que era eso. El problema con el tiempo lineal, con el tiempo que vuela como una flecha, es que lo gobierna la casualidad, la causa y el efecto. Quienes somos ahora lo predeterminó el karma que vivimos, lo que nos pasó cuando teníamos 6, 12 años, los genes que hemos heredado. El tiempo no lineal, el otro tipo de tiempo que gira como una rueda, está formado por el pasado y el futuro. Su principio de funcionamiento básico es la sincronicidad. Por eso podemos irnos conformando en lo que somos desde hace 10.000 años. Podemos estar conformados por ese ser atemporal, infinito y que no está sujeto a la muerte. Esta es la tarea de los chamanes, moverse libremente por el tiempo lineal. Estar conformados por quienes se están convirtiendo. Para conseguir eso, sin embargo, tienen que librarse de la muerte y del temor, que es lo que nos tiene atados al tiempo y nos acecha ante la muerte. Después de morir, fui a un lugar donde la gente va a ver cuánto han hecho. Me quejé de que tenía un talento y de que no se me permitía usarlo. Entonces me convocó un tribunal de 3 personas. Estaba ahí sentada. Yo no lo recuerdo, pero es lo que ella me contó. Me dijeron: tienes que prometernos que si vuelves a vivir, pintarás el mundo que viste entonces, ya que es muy importante que quede pintado. Tienes talento y sabrás hacerlo.
nosotros te daremos la memoria. La reencarnación no es nada más que este continuo del que estamos hablando. Esta continuidad se llama reencarnación. Momentos pasados que siguen en la actualidad y que seguirán en momentos siguientes. Esto es lo que llamamos proceso de reencarnación. También se llama procesos de nacimiento, muerte, nacimiento. En cada momento hay un nacimiento. Es decir, hay una continuidad de ese momento y luego ese momento se termina. Luego empieza el momento siguiente, que es la continuidad. En ese momento que ha cesado, esa continuidad es lo que llamamos reencarnación. El renacer es un proceso automático por parte de una persona poco preparada que sigue los impulsos inconscientes, que buscan un lugar atractivo o seguro y se dejan llevar por el temor, el odio o el deseo. A eso le llamamos renacer, porque es una especie de proceso mecánico. Es mecánico y no lleva a nada, porque la gente no es consciente de lo que está haciendo. Nos gusta reservar el término reencarnación para cuando alguien ha llegado al punto en que entiende sus impulsos interiores y los mismos le otorgan unas medidas de libertad. Si se trata de un Buda, está completamente liberado, pero cuando están en distintos estadios, están en parte liberados. Por consiguiente, no tienen que renacer de este u otro modo, sino que eligen salir por un motivo de amor, altruista. Para esto reservamos el término reencarnación. Conseguirás reencarnarte en oposición a un renacer mecánico cuando seas capaz de ser consciente de tu evolución. Utilizas tu karma o acciones relacionadas con la evolución de forma consciente para reestructurar tu vida y que cada vez sea mejor. A alguien le pueden hacer una regresión hipnótica para saber por qué tiene una mala relación con su hermana. Puede que en la vida pasada esa hermana fuera su madre y no tuvieran una buena relación, algo que aún persiste. Por lo tanto, tenemos que practicar diversas funciones. Podemos intentar que se relacionen como hermanas en oposición a una relación madre-hija. Es fascinante y creo que sabemos lo que estamos haciendo antes de venir aquí. ¿Cómo podemos ser todos iguales si somos tan distintos? Y eso durante la meditación o durante un sueño, porque para mí estos conceptos se solapan. A menudo sueño con estas imágenes, ya que para mí soñar también es una fuente de meditación. Solo tienes que saber cómo leer los signos, cómo interpretar las imágenes que se presentan. Vi un diamante en el pecho de todo el mundo, un diamante precioso con miles de facetas. Todo el mundo tiene el mismo diamante, pero algunos están cubiertos de polvo o alquitrán. El trabajo del alma es limpiar las miles de facetas, todas y cada una de ellas. Cuando las 1000 están limpias, la presión se disuelve y los diamantes brillan por el universo, o como quieras llamarle. Los diamantes son completamente puros. Algunos han pulido muchas facetas, 900 o 999. Otros solo unas pocas. Tienen mucho trabajo que hacer. Entonces lo entendí. Todo el mundo tiene el mismo diamante, con 1000 facetas. Es decir, que todo el mundo tiene el mismo potencial. Por lo tanto, todo el mundo hace el mismo viaje, pero algunos solo han limpiado un poco y otros mucho. Todo es cuestión de intensidad, no de diferencias. Cuando tuve ese conocimiento, me trasladaron de inmediato a otro sitio. Estaba ante un libro enorme, que me pareció el libro del conocimiento, el libro de la sabiduría, como queráis llamarlo. Era un libro enorme. Recuerdo que lo estuve mirando. Recuerdo que lo abrí, o no sé, porque no tenía manos, pero me gustaría pensar que una especie de mano invisible lo abrió. En una página, la letra era tan pequeñita que pensé que toda la información de todas las enciclopedias del mundo podía estar en esa página. El libro tendría unos 5.000 millones de páginas. Pensé, vaya, ¿qué estoy mirando? Mi voz amiga regresó y me dijo, llevas mucho tiempo deseando aprender la verdad, y tu deseo ha sido puro.
Tus razones no han atendido al ego ni son para mejorar. Tu alma deseaba saber, y vemos que solo querías saber. Lo has deseado tanto que aquí tienes la respuesta a todo. Y con eso, fue como si alguien soplara y las páginas, por la brisa, empezaran a pasar de la primera a la última. A medida que pasaban las páginas absorbía todos los datos de cada página, hasta que de golpe el libro se cerró muy deprisa y de forma brusca. Entonces lo supe. Supe todo lo que se tenía que saber, de todo. La gente escucha lo que digo, porque de golpe el temor por lo que vendrá desaparece y el gozo de mirar hacia adelante empieza a ganar fuerza, a dignificar y a glorificar tu vida. Somos seres espirituales divertidos, poderosos e imponentes. Tenemos una dignidad, vamos en una dirección y seguimos un objetivo. Siempre lo hemos tenido, lo tenemos ahora y luego también lo tendremos. El único problema es que la gente tiene que encontrar su camino y no permitir que muchos otros elementos infravaloren su amor y determinen el valor del mismo, basándose en reglas que marcan otras personas. Eso es lo que confunde al ser espiritual, de ahí el miedo al pecado y a la muerte. ¡Qué tontería! Es una tontería. Cuando repases tu vida de forma panorámica, sentirás todo el dolor, pero también toda la alegría. La mayoría de gente no es consciente de que en su vida reside la bondad auténtica, que consiste en saludar a alguien, darle una palmadita en la espalda y decirle que todo se arreglará. Piensa en un repaso de tu vida, es solo un momento. En todos los repasos de mi vida que he sufrido, he visto cómo crecía, porque el primero fue muy duro, porque era un gilipollas. Aún sigo siéndolo, pero ya no soy tan conflictivo. La gente cree que el mundo espiritual forma parte de nuestro mundo. Siempre somos y formaremos parte de él. Ese es el mundo real. Este es solo un pequeño segmento del mismo. Así que recordad, ellos no son parte de nuestro mundo, sino que nosotros somos parte del suyo, y siempre lo seremos. El día después que vino Dixie, estaba de nuevo ante la mesa del comedor con el lápiz y empecé a dibujar un pueblo. Recuerdo los trazos del tejado. Había chimeneas y gente por la calle. Iba saliendo. No sé, sabía cómo hacerlo. Luego, estuve 3 años pintando estos cuadros. Pinté el pueblo con los vendedores ambulantes, durante las fiestas, los niños del pueblo, los bailes, las bodas, cuando nevaba, todo. Pinté 39 cuadros, primero en acuarela y luego al óleo. Los llamé El mundo perdido del Estel. Luego Dixie me llamó y me dijo, el maestro ha dicho que no los vendas. Tienen que permanecer juntos y todo saldrá bien. Se darán a conocer. ¿En serio? Le dije. Sí. El último era el pueblo en llamas. También lo pinté. Y lo que quedó. Todo. Mucha gente dice, ¿quién es mi alma gemela? Creo que todos tenemos muchas almas gemelas. Tu padre, tu hijo, un amigo puede ser tu alma gemela y eso confunde a la gente. Creo que tenemos muchas almas gemelas. Según la reencarnación, creo que provenimos en grupos de almas. La familia, los amigos. Ya has ejercido de eso antes, pero en papeles distintos. Muchos niños se comportan como su progenitor. A lo mejor lo eran en otra vida. Cuando estableces una relación con un amigo, no sabes cómo empieza, solo que conoces a esa persona. Yo creo que antes hacía otro papel. A lo mejor antes era tu madre o tu hija. Por lo tanto, mi teoría es que todos venimos en grupos de almas, pero tenemos papeles distintos para aprender los unos de los otros. Hay una diferencia entre infinito y eternidad. La eternidad está relacionada con la religión occidental. Eternidad es un número infinito de momentos. Lo infinito es antes y después del tiempo, previo al tiempo. No está limitado a él. No tiene limitaciones. Es un lugar donde el pasado y el futuro se suceden de forma simultánea, en que el tiempo no va en una dirección como nos pasa a nosotros, sino que hace loopings, se detiene y va por recovecos,
a la vez que se contraponen distintos marcos temporales a la vez. Recuerdo que pensé, qué simple, qué elegante e increíblemente simple es todo esto. Todo el sistema, la vida, todo. Me senté ahí, fuera del cuerpo, contemplando la belleza y la simplicidad auténtica de ella. Entonces, de golpe, regresé a mi cuerpo. Alguien me ha dicho, Daniel, ¿por qué lo malo les pasa siempre a los buenos? Mi respuesta es, no lo sé, pero sé por qué lo malo les pasa a los malos. Soy un experto en la materia. He aquí el sentido de la vida. Te han elegido para venir a este mundo. Defenderé esta verdad absoluta en cualquier lugar, ante cualquiera, en cualquier momento. Te han elegido para venir porque los arquitectos divinos creyeron que no hay nadie, en cierto momento concreto de la evolución de la conciencia, que pueda pasar por ti del mundo espiritual y divino al mundo físico y mental. Es decir, a esta pequeña roca en medio del sistema solar. Para manifestarte espiritualmente en la Tierra, debes pasar por esta persona que eres tú, para que los cuerpos estructurados de la conciencia se manifiesten. El arquitecto divino dice que no hay nadie mejor que tú. Fin. ¿Y cómo lo sabes? La posibilidad de que exista alguien idéntico a ti en la Tierra es de una entre 16.400 millones. En la Tierra solo hay 6.000 millones, así que, ¿sabes qué? Eres único. Así que cállate, ponte a trabajar y sigue siendo tú. Número 2. Has elegido venir aquí. Al llegar en un momento concreto de la evolución y tener una existencia física, puedes reducir todas las leyes y manifestarte de una forma modelada más lenta que allane tu camino en la oscuridad. El ser espiritual desarrolla la sensibilidad necesaria para ver la manifestación. Co-creadores, a imagen de Dios, venimos aquí para poder vernos en esta forma de manifestación y aprender a ser compasivos y bondadosos. Luego, tras eso, vinieron las visiones, casi todos los días. Al principio me pareció muy raro. Después vinieron los que tenían que verlo, los rabinos, los psiquiatras. Mi esposo les decía, es completamente normal, no le pasa nada, es distinta. Luego los hacía pasar. Más tarde nos fuimos de vacaciones. Tendría unos 44 años y cuando ya regresábamos, oímos el teléfono que sonaba en casa. Terry me dio las llaves y me dijo, corre y contéstalo. Abrí la puerta, entré en casa, cogí el teléfono y eran de un museo de Berkeley. Me llamaban pocos museos, de verdad. Me dijeron, señora Dollinger, nos han dicho que tiene un conjunto de pinturas de la Europa Oriental. Nos gustaría que alguien les echara un vistazo. ¿En serio? Sí. Por eso mandaron a un conservador que vino hasta Palo Alto para examinarlas. Estuvieron expuestas en Berkeley durante 2 meses. Entonces, el mundo perdido del Stern ya no regresó a casa. Fueron a San Francisco, al Museo Scarborough. Pasaron por tantos museos que no los recuerdo todos. Fueron de un lugar para otro. Fue una exposición itinerante. Cuando se terminó, volvieron a casa. Entonces Dixie reapareció. Me llamó y fue la última vez que hablé con ella. Me dijo, el maestro dice que ahora puedes pintar todos los estels que quieras y venderlos, pero estos 39 no. Estos tiene que conservarlos la familia. Por eso me los he quedado. Sabiendo lo que sé ahora, nunca habría tenido miedo de la muerte, ni siquiera un poquito. Eso me aporta muchos beneficios
Porque cuando ya no tienes miedo de morir, tampoco tienes miedo de vivir. Por lo cual, todo momento es muy rico y profundo, además de ser extraordinariamente emocionante. Para cuando las cosas no van bien, como dice la gente, cuando los resultados no se suceden como tú desearías, cuando estás angustiado o tienes miedo, tendrías que pensar en él como en un sentimiento de estar emocionado y listo para algo. La felicidad y la alegría provienen de ese proceso interior. De nuevo tenemos que recordar quién somos. Todo consiste en recordar. Hemos olvidado que somos almas, hemos olvidado que somos espíritus, hemos olvidado nuestra esencia espiritual. Todo lo que podemos hacer es recordar, porque a medida que recuerdas las cosas, a medida que recuerdas que eres inmortal, que eres eterno, y que también lo son todos nuestros seres queridos y el resto de personas, el temor empieza a desaparecer. Parece que el amor disuelve el temor. Miedo. Las religiones, las instituciones y los gobiernos nos hacen pensar que estamos indefensos e intentan mantenernos atemorizados. Los poderes tienen tanta información como yo. Han estudiado 15 millones de casos de experiencias cercanas a la muerte. ¿Qué hacen con esta información? Nada, porque nos haría perder el miedo. Si no tienes miedo, no te pueden controlar. El poder de la espiritualidad. El temor hace que pares de respirar. Cuando paras de respirar, bloqueas el flujo del ciclo de energía entre los 8 cuerpos y no puedes abrir la conciencia y ver lo que sucede realmente. Por eso se crea el miedo. Por eso la gente ralentiza la respiración y se abstrae, porque sabe que esa es la forma artística del despliegue divino. El poder de la respiración y tener claro el objetivo de tu vida y de tus motivaciones mediante la respiración es el poder de la progresión espiritual. De hecho, el miedo es bastante inútil. Es inútil en muchos sentidos. Si lo utilizas de forma adecuada, puede ser beneficioso, porque te motiva a hacer cosas. En ese caso es útil. En otros casos, resulta que el miedo no nos ayuda para nada. En vez de sentir miedo, podemos decir, ¿cómo podemos obtener el control? ¿Existe alguna forma de controlar esta experiencia de la muerte? ¿Cómo podemos transformarla? Este proceso es muy beneficioso si queremos transformar el temor. Nuestra tarea es aprender a salir vivos de esta vida. Podemos hacerlo viviendo todo momento con plenitud y no permitiendo que nos invada la falta de vida, que es como una muerte lenta. Por lo tanto, si no morimos de golpe, vamos muriendo poco a poco. Cuando la apatía te acecha es la peor de las muertes. Experimentamos lo infinito si vivimos la vida plenamente, con valor, siendo conscientes de que cada instante puede ser el último. La primera cosa en que te fijas, porque esto me ha pasado, es que no tienes cuerpo, pero que parece un cuerpo. Piensas que tienes un cuerpo, que te pica el ojo, pero no tienes ojo. No tienes cuerpo. Puedes ir a donde quieras con solo pensarlo. Puedes hacerlo todo. Y finalmente descubres que hay alternativas. Puedes vivir en pleno bosque o en Disneylandia, pero descubres que eres divino y que puedes crear tu propio destino. Eres un pequeño Dios haciendo trabajos divinos para ti y para el prójimo. Eso es lo que seremos finalmente cuando nos unamos a Dios mucho más tarde. Eso es lo que pienso. Puede que no sea así. A lo mejor es totalmente distinto. A alguien que se estuviera muriendo le diría: vas a pasar por un proceso maravilloso de reidentificación. La muerte es un proceso de reidentificación y te sucederán las siguientes cosas. Primero, al instante sabrás que no estás en tu cuerpo. Segundo, al instante sabrás que no eres tu mente, algo que por cierto te quitará un peso de encima. Llegarás a estas conclusiones porque empezarás a pensar en lo que piensas.
De golpe, lo que imaginas que es tu mente se separará de la mente y una parte de ti dirá, lo siento. ¿Quién piensa sobre mis pensamientos si no soy mis pensamientos? ¿Quién es la mente pensante? En ese punto se te ocurrirá lo siguiente. Claro, no soy mis pensamientos, no soy mi mente. Soy aquel que tiene pensamientos, pero ni siquiera soy mis pensamientos. Por consiguiente, tengo que ser lo que todos denominan alma. Supongo que tienen razón, soy un alma. Luego, se sucederá la tercera parte del proceso. Te darás cuenta de que ni siquiera eres un alma en el sentido de esencia individual separada del resto. De hecho, eres individual, hasta mis dedos son individuales, pero no estás separado, como los dedos no están separados de la mano, ni la mano del cuerpo. Porque tu madre te necesitará. Tu hermano te necesitará. Tu hermana te necesitará. Van a necesitar que estés presente, que les escuches y que estés presente. Te necesitarán para sacar fuerzas mientras toman decisiones durante los trayectos que hacen en tu vida. Por este motivo, cuento estas historias. Si cuidas a alguien, tócale, acaríciale. Hazle saber que le quieres. Recuerda que la muerte no se contagia. Mucha gente no quiere tocar a alguien que se está muriendo por miedo a que le contagie algo. Tócale y abrázale. Lo siguiente es darle permiso para morir. Dile que te parece bien que se muera y que te recuperarás, que todo va a salir bien, que cuidarás de los hijos, que no tiene que preocuparse. Dar permiso a la persona para que se muera es de las cosas más importantes que puedes hacer para ayudarle en su viaje. La práctica y la sensibilidad budista, que se ha extendido por otras sociedades asiáticas, se parece al confucianismo, al taoísmo o al hinduismo. Consiste en que el cielo y el infierno están aquí y ahora. Si hacemos algo malo, conlleva una situación infernal, mientras que si hacemos algo bueno, implicará una situación celestial. Sin duda, el objetivo es llegar a un punto en que no queramos hacer nada negativo y no haya dicotomía entre el cielo y el infierno. De hecho, la iluminación va más allá de intentar encontrar el cielo. Cuando no hay tal dicotomía, el cielo estará en la tierra y es un lugar donde quien es capaz de ayudar a los otros descubre que su vida ya es celestial. Por lo tanto, se trata de un objetivo mayor que ir en busca del cielo. Creo que es una preparación. Creo que todo lo que sucede en la Tierra es una preparación. Ahora no sé para qué se nos prepara. Me han dicho que cuando eres muy bueno y te esfuerzas mucho, puedes convertirte en maestro. Desde esta perspectiva, la muerte se convierte en un viaje a la tierra natal, donde todo empieza más, en vez de ser el fin de todo lo que sabemos. Claramente nos despertaremos, miraremos al otro y diremos, ¿en qué estábamos pensando? ¿Se puede saber en qué estábamos pensando cuando nos hacíamos unas cosas tan horribles? La Tierra es una escuela donde nacemos para aprender una lección específica. Hay una lista de espera enorme para recibir un cuerpo. Enorme, extraordinaria. Es un gran privilegio haber nacido. La forma de entrar en la cola es aprender bien las lecciones de tu último nacimiento. Si aprendes las lecciones a la perfección, no tendrás que volver a nacer de nuevo en la Tierra, sino que podrás seguir tu viaje de conciencia. A la vez, es un gran privilegio nacer y aprender mediante un cuerpo físico. Venimos aquí en busca de sensaciones, de experiencias, no para abstenernos, no para vivir una vida monacal que niegue el mundo. Queremos abrazar el mundo. Aprovecha el tiempo, vívelo con intensidad, pero a la vez, vívelo a conciencia, con integridad, y no hagas daño a nadie. Por consiguiente, volverás a ser miembro. Es decir, volverás a ser miembro del cuerpo de Dios, de todo lo que es. Recibirás una experiencia de ello, no un conocimiento, ni una sensación, ni un concepto. Lo sabrás por la experiencia. Sé que he estado ahí y lo he experimentado. Lo sabrás por la experiencia. Dios mío, solo hay una cosa, y todos formamos parte de ella.
Tienes que ser consciente del objetivo del alma, que en mi opinión es ser todo lo que pueda ser, un espíritu que tiene forma humana y que ayuda al prójimo. Ese es tu objetivo. Sé todo lo que pueda ser, un ser divino. Algunos creen que el objetivo del alma es llegar a ser alcalde o escritor. No, eso es un don, una habilidad o talento. El objetivo de mi alma no es ser medium, autor o conferenciante. Esos solo son dones que me ayudarán a conseguir el objetivo del alma de ser todo lo que pueda ser, un ser espiritual que ayuda al prójimo. Tenéis que recordar que cuando abandonemos este mundo os lleváis lo que habéis hecho y lo que no. Lo más importante es vivir la experiencia, no solo entender estos conceptos, contemplarlos y convencerte de ellos, porque si los entiendes de forma cognitiva, los experimentas. Los chamanes van en busca de visiones. Los monjes meditan en la cima de una montaña o en monasterios durante años. Es necesario tener una práctica diaria espiritual de lo infinito, porque lo infinito es lo único que nos lleva hasta el ahora, hasta este momento. El resto son palabras. Cuando abandonas el cuerpo físico y vas al otro lado, no te llevas la casa, ni el coche, ni las cuentas corrientes. Todo eso se tiene que dejar atrás. Te llevas tus acciones, tus actos, cómo has tratado y afectado a otra gente. Eso es lo que te llevas. Por lo tanto, esas son las cosas importantes. Las personas nos centramos en estas cosas. Llego hasta los otros con amor, compasión y cuidado y no me preocupa tanto lo que recibo a cambio. Porque realmente no importa. Ya recibirás lo suficiente. No tenemos que preocuparnos de ello. Si te vuelcas sobre los demás sin esperar nada a cambio, sentirás la felicidad absoluta. Serás feliz porque este es el camino espiritual, es el objetivo que hemos venido a aprender. Si no crees que hay vida tras la muerte, te llevarás una sorpresa. De hecho, afirmar esta creencia es un acto de responsabilidad. Porque en este caso no tienes que preocuparte del planeta, ni de nuestros descendientes, que también serás tú. Este mundo no solo se creó para el disfrute, sino para que se administrara de forma responsable y para que las futuras generaciones pudieran gozar de él, entre las cuales se incluye tu retorno a este mundo. No hay forma de salir de aquí. El eslogan que me gusta repetir a la gente es: nadie sale de aquí muerto. La gente de nuestra cultura está asustada por haber mandado tanto durante siglos de imperialismo, por el genocidio norteamericano, la destrucción de la tierra, etc., sin mencionar los intentos ridículos de neoimperialismo. Solo quieren salir de aquí. La cultura actual tiene un comportamiento suicida, ya que por el hecho de morir no saldrás de aquí. No van a descansar eternamente en el cementerio, ni quedarán eximidos de las consecuencias de sus malas acciones. Mucha gente lo consigue mediante la meditación, pero también es necesario un componente de servicio. Se tienen que hacer cosas físicas, no simplemente estar en un ashram o monasterio. Lo de meditar está bien, pero se tiene que salir y ayudar al prójimo, a la vez que no se es violento y se enseña a llegar a los otros, a relacionarse con ellos y a ayudarles en el camino espiritual. Ahí se encuentra la felicidad absoluta, cuando entiendes el amor. Entonces ya no necesitas estar ansioso ni ponerte nervioso, no tienes que preocuparte, porque ¿de qué vas a preocuparte? Eres inmortal, eres eterno. Cuando nos olvidamos de quiénes somos, es cuando tenemos ansiedad, estamos nerviosos y nos preocupamos. Nuestro alcance es mayor, hay un plan detrás. Estás tú, tu ser superior y todas las otras almas y seres espirituales que te ayudan. No tienes que preocuparte ni ponerte nervioso. La imagen es mucho mayor y también tienen una mayor perspectiva. No tienes que ponerte triste ni deprimirte, porque la muerte no existe. Cuando llegas a la liberación, te liberas del mundo. El mundo se caracteriza sobre todo por lo humano. La Tierra es un paraje natural, pero tenemos una visión del mundo humana. Hemos creado un mundo de cemento, edificios e historia que queda enterrado por la historia, por los valores y por mucho más, hasta que te liberas de la pesadilla de la humanidad. Entonces te sientes libre, eres libre de nacer en este planeta en cualquier parte y en cualquier forma que desees. Eres libre de nacer en cualquier cuerpo que elijas. La evolución sigue más allá de esta tierra. Existen otros reinos y otros dominios que tenemos que habitar más allá de este. Eso es la escuela primaria.
Aunque no podamos verlo, hay vidas pasadas y futuras. Esto tampoco lo podemos ver, pero no hay pasado ni hay futuro. Por lo tanto, para estar en el lado bueno, para prepararnos, si hay algo que sigue, por aquí vamos por el buen camino. ¿Y si hay una continuación? Al final, nos pillará totalmente desprevenidos. Creo que lo infinito trata del fin del tiempo tal como lo hemos conocido. Mientras nos acercamos al fin de los tiempos, según la profecía de unos pueblos indígenas, tendremos la oportunidad y la necesidad de entrar de forma colectiva en este período sin tiempo. Eso es lo que asegurará la supervivencia de la humanidad. Si no, el tiempo nos engullirá y seremos incapaces de nadar por el río del tiempo, porque será demasiado caótico. Sucederán demasiadas cosas a la vez y no las podremos asimilar. Te reunirás con todos tus seres queridos, con todos los que ya se habían ido antes y todos los que crees que has dejado atrás. Algunos pueden pensar, ¿te refieres a gente que dejo atrás, como mis nietos y...? Sí, hasta estas personas te encontrarás al otro lado, en el momento en que empieces el viaje final. Esa persona puede pensar, Dios mío, no quiero que esto suceda, no quiero que mueran porque tenga que morir yo. ¿Qué me estás diciendo? A lo que yo contesto, no, no morirán. Vivirán plenamente. Entonces, ¿no tengo que esperarles al otro lado hasta que terminen de vivir su vida? Le respondo, sí, tendrías que esperarlo si existiera una cosa llamada tiempo, pero ya no existe. Así que en el dónde y cuándo eterno estarán ahí. Y cuando inicies el último viaje, cuando experimentes tu día de la continuación, te reunirás instantáneamente con todos los seres humanos a quienes has amado profundamente. Las almas, las esencias de todas ellas, se reunirán y dirán, ha sido divertido. Repitámoslo una vez más.